días, doctor Chávez Mesa. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Fátima. Muy buenos días. Muy buenos días a la comunidad de Universidad Da Vinci y a nuestros invitados especiales. Permítanme compartir con quienes hoy nos ven y nos escuchan algunos datos de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida de la Universidad Da Vinci, el doctor Guillermo Antonio Chávez Mesa. Nació en la ciudad de Quetzaltenango, estudió hasta los años básicos en el Instituto Normal para Varones de Occidente, INVO, y luego se trasladó a la ciudad capital y estudió bachillerato en Ciencias y Letras en el Colegio Canadiense. Posteriormente ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde ha permanecido 2/3 partes de su vida dando clase y trabajando en ese espacio. Además, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es coordinador de la Comisión de Educación Médica Continua del Colegio de Abogados y Cirujanos de Guatemala y es asesor ad honorem de la Junta Directiva de esa institución. A lo largo de esta conversación iremos compartiendo más información que podamos conocer del doctor Chávez Mesa, pero particularmente quiero adelantarles que fue primero presidente de la Federación Nacional de Gimnasia entre 1987 y 1991, presidente de la Federación Nacional de Boxeo durante 10 años y vicepresidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala entre el 2005 y el 2009. Doctor Chávez Mesa, comencemos con esta entrevista. ¿Cómo nace su pasión por la medicina? Bueno, es una excelente pregunta, Fátima. La verdad es que considero que mi pasión por la medicina nace junto conmigo. Todavía no tenía noción cuando mis padres me relataban pues, del hecho de que nunca quise ser astronauta, ni bombero, ni policía, que desde que pude expresarme claramente, expresaba mi vocación por ser médico ya. Como anécdota, cuando jugaba con mis hermanos, tengo 2 hermanos mayores, y entonces mi hermana decía yo soy la mamá de sus muñecas, mi hermano yo soy el papá, yo decía yo soy el médico, ¿verdad? Entonces, realmente toda mi vida quise ser médico, nunca tuve otra idea, tuve un objetivo directo y traté de cumplirlo hasta que lo alcancé. Y de esa pasión de la medicina, ¿cómo nace la pasión por la academia? Bueno, sí, la pasión por la academia es un proceso que ha llevado toda la vida. Cuando yo me gradúo de médico, 1 año o 2 años después, pues soy invitado a participar en la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida para dar algunas clases de ginecobstetricia precisamente. Y posteriormente me voy enrolando. Empiezo con 2 horas de trabajo, 4 horas, gano una oposición para 6 horas y posteriormente gano otra para completar 8 horas y empiezo a trabajar ya todo el día en la academia de la Facultad de Medicina, desde luego, que es lo que a mí me apasiona. Y empiezo a dar clases en lo que me gusta, la ginecobstetricia, pero se hace necesario. En aquella época hubo algunas cuestiones que pasaron en la historia de Guatemala. Ese enfrentamiento armado tan prolongado que tuvimos nos dejó sin muchos profesores y nosotros tuvimos que dar clases de muchas cosas. Es decir, habían espacios académicos, espacios docentes que había que cubrir y que los tenía que cubrir quien pudiera. Y ahí nos arriesgamos y empezamos a estudiar otras áreas. Y así estuve posteriormente, ya eso se redujo, se mejoró y me quedé en un área específica, medicina familiar, en donde teníamos que enseñar medicina interna, teníamos que enseñar maternidad y obstetricia, teníamos que enseñar pediatría y eso me gustó muchísimo. Ahí estuve unos años, 10, 12 años y posteriormente ya empecé a pasar a lo que es propiamente la administración de la academia. Y empiezo a dirigir programas, empiezo a dirigir fases, empiezo ya a trabajar en aspectos puramente de académicos en la universidad. Empiezo a tomar responsabilidades y a formarme dentro de los procesos de proyectos académicos principalmente. Y entonces me veo en la necesidad de reforzar ese ambiente académico y me gusta. Y aunque no abandono la clínica de lo que yo hacía y sigo paralelamente con las 2 cosas,
Me gusta porque empiezo a unir otras pasiones que tengo, que como son los proyectos principalmente. Estudio proyectos y investigación y empiezo a hacer proyectos propios para la universidad, para la facultad, ¿verdad? Y entonces me apasiona a partir de ese momento y me quedo ahí hasta el día de hoy, ya 41 años. Yo me hago la pregunta de cómo alguien con esa pasión por la medicina, por esa pasión por la academia, en algún momento, y no en algún momento, durante muchos años, también tiene una enorme pasión por el deporte, que seguramente sigue ahí presente. Háblenos de ese pedacito enorme en su historia de vida, de su pasión también por el deporte. Sí, eso como en todas las familias, ¿no? Uno empieza haciendo deporte con su papá y mi papá era muy deportista y nos ponía... yo siempre le dije ya de mayor, me enseñaste a jugar de todo, pero no me orientaste a desarrollar un deporte. Sin embargo, el básquetbol y las artes marciales o los deportes de contacto me gustaron muchísimo. Ahí me enrolé por muchísimo tiempo. Participé en el básquetbol principalmente como atleta, un poco en el fútbol. Nunca fui muy bueno con eso, pero era mejor con el básquetbol. Y llegué hasta Juegos Nacionales. Pues nunca me separé del deporte, como digo, la carrera de medicina me separó definitivamente de todas las demás actividades, como nos sucede a los que estudiamos medicina, pero ya graduado vuelvo a los deportes y entonces me integro a la Federación de Boxeo y estando ahí empiezan a crecer mis hijas, ¿verdad? Tengo, en ese momento tenía 2 hijas y un varón. Digo en ese momento porque sucedió algo en mi vida que no viene al caso de narrar y que posteriormente me dejó solo con mi hija mayor, pero que después nacen mis hijos gemelos y vuelven otra vez a ser mi familia nuevamente como antes. Y cuando ellos se desarrollaban dentro del deporte, van a la Federación de Gimnasia, y yo los acompaño y me empiezo a interesar y... Bueno, y me acerco a las autoridades y finalmente formamos ahí una junta directiva y presido la Federación de Gimnasia y me meto a la dirigencia deportiva. Ahí permanecí por espacio de más de 20 años. Posteriormente llego a donde a mí me gustaba, que era el boxeo. Estoy ahí, entro, fui reelecto un par de veces y entré como comisión normalizadora. Entonces eso hizo 10, 12 años de dirigencia en el boxeo. Y al conocerme ahí las personas pues me invitan a participar en un comité ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y me integro y me vuelvo vicepresidente y ahí impulso algunos proyectos muy interesantes como es el proyecto de Cideportes. Lo escribo, lo impulso, lo implementamos, claro, en equipo, desde luego. Implementamos ese y ahí nosotros captábamos atletas desde la edad de 7, 8 años. Y hoy, aunque ya no estamos en la confederación ni en el deporte directamente en la dirigencia, porque estamos impulsando carreras de deporte, sí, en la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida, es decir, el técnico en entrenamiento deportivo y la licenciatura en deportes, pero ya no estoy en la dirigencia propiamente dicha. Pero al impulsar este proyecto, este programa de Cideportes, logramos destacar a algunos atletas que actualmente están ganando medallas internacionales para Guatemala. Esa es mi historia resumida en 2 palabras. Uno empieza a sacar cuentas y yo creo que usted ha tenido varias vidas porque son demasiadas cosas. A ver, si volvemos a la facultad, ¿cómo se genera la idea de la creación de una facultad de medicina en el ámbito privado? ¿Y cómo esa facultad de medicina llega a ser parte de las facultades de la Universidad Da Vinci de Guatemala? Sorprendente, Fátima. Usted sabe lo que hace. Sí. No, yo no sé poner inyecciones, me desmayo en los hospitales, pero gracias por ese comentario. Sí. Qué lindo, gracias. Una pregunta interesantísima, Fátima. La verdad que, mire, con la pasión reunida ahí, la academia más la medicina, ¿verdad? Cuando yo estuve en el deporte, pues también hice academia. Ahí desarrollamos 3 o 4 proyectos, estudios de especialización para ciencias aplicadas al deporte. Yo mismo soy especialista en ciencias aplicadas al deporte. Estudio de especialización en psicología para el deporte, diplomado de fisioterapia para el deporte, en fin, precisamente para capacitar a las personas que iban al programa de Cideporte. Pero
Igual pasa con la Facultad de Medicina, cómo creamos la idea, cómo nace en mí la idea de una facultad de medicina privada que tuviera, en donde se fundamentara con toda esa experiencia, con todos esos años pasados dentro de la Universidad de San Carlos y su Facultad de Medicina, pues me lleva en el proceso. Llega un momento en el que yo me convierto en asesor de proyectos para la respuesta de la demanda educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala, no en la facultad, sino que allá en la rectoría. Y en ese momento empezamos a impulsar la primera carrera de medicina después de Quetzaltenango, que ya existía. Impulsamos la primera carrera de medicina departamental, que es la de Chiquimula. Entonces, creamos una comisión que yo presido, se hace un proyecto, pues se somete a aprobación el proyecto, creamos la facultad, empezamos a implementar, la aprobamos con la comisión año por año hasta el 5º año, en donde ya prácticamente se cierra el currículum, ya el 6º año solo el ejercicio profesional supervisado. Y entonces esa experiencia de crear esa facultad paso a paso, genéricamente, año con año, nos da la oportunidad posteriormente de impulsar la idea de otra carrera en Cobán y posteriormente impulsamos y acompañamos también principalmente la carrera de Escuintla y finalmente o casi simultáneamente con Escuintla pues ayudamos a impulsar también con el mismo proyecto la carrera de medicina en San Marcos. Entonces, la experiencia de haber gestado esas 4 me pone a pensar, bueno, podemos hacer una carrera de medicina en el ente privado que incluya, reúna toda esta experiencia, pero que además mejore o implemente las partes que hacen falta en estas carreras o en la carrera misma de San Carlos. Me siento a escribir aproximadamente 5 o 6 años, escribiendo por las tardes, no todas las tardes, pero cada vez que tenía oportunidad me sentaba a escribir, escribir. Y cuando ya iba avanzado, pues entonces comparto con mi amigo, mi hermano, el doctor Tulio Hernández Luna, la idea y él pues me empieza a ayudar también con algunas ideas y posteriormente terminamos de escribirla. Cuando usted termina de escribir la Facultad de Medicina, no tenía ningún otro nombre ni apellido. Empezamos a ir a las universidades a tratar de implementarla y nos costó muchísimo lograr la implementación. Pero básicamente esa sensación, esa idea, yo he sido un hombre de proyectos, de un solo proyecto, pongo un proyecto, lo persigo hasta el final y después si puedo hago otro, nunca mezclo proyectos. Sí mezclo ideas, sí mezclo experiencias, pero no proyectos. Entonces me quedo ya básicamente con la idea del proyecto de la Facultad de Medicina privada, aunque en ese tiempo, en ese ínterin diríamos, pues me toca también ser director del organismo de planificación y coordinación académica de la Facultad de Medicina de San Carlos, y entonces planteo la tercera reestructura académica porque había un nuevo diseño curricular que no tenía ese andamiaje administrativo que es precisamente lo que nosotros implementábamos. Y entonces hago el proyecto y lo implementamos. Entonces eso también retrasó un poquito que llegara a su realidad la Facultad de Medicina privada. Pero nos fortaleció el proceso también que nosotros hiciéramos la implementación administrativa de la guía curricular en la Facultad de Ciencias Médicas, que históricamente es la tercera en 337 años que tenía la facultad, una que se hizo en 1570, otra que se hizo en 1969 y nosotros que la terminamos en el 2014. Entonces, de ahí sale la idea de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida. Y a partir de allí, ¿cómo llega a la Universidad Da Vinci de Guatemala? ¿Cómo 5 años de trabajo, o muchos más, terminan convirtiéndose en esta facultad? Sí. Mire, aquí tiene mucho que ver definitivamente nuestro apreciado rector, el doctor Cyrano Ruiz Cabarrús, a quien, haciendo un paréntesis, conozco, aprecio y respeto muchísimo porque es un hombre con mucho conocimiento, es un sabio a pesar de que es bastante joven, es decir, en lo que hace y es muy transparente, una persona que yo aprecio muchísimo y respeto.
yo creo que quien diga algo en contrario de lo que yo estoy diciendo ahora, pues a lo mejor lo motiva, no sé que lo pueda motivar, pero yo me atrevería a decir que lo descalifico. Cualquiera que diga algo así. ¿Por qué? Porque yo conozco los orígenes de nuestro señor rector. Su mamá, muchas veces laureada, su papá, mi maestro, ¿verdad? Mi maestro, un médico muy dedicado, psiquiatra, con grandes logros en la ciencia y también en la academia. Su hermana, una psiquiatra destacada, que ama las ciencias, principalmente la salud mental, y ha logrado impulsarla mucho. Entonces, con esos orígenes, pues por eso es que yo fundamento cómo aprecio y cómo tengo mis sentimientos, y conozco perfectamente al doctor, a quien me jacto de decir que es mi amigo. Entonces, el doctor Ruiz conoce el proyecto, porque en ese paso de llevarlo a las universidades, yo había apoyado un poquito en el principio, también di una manita por ahí en la fundación de la universidad, y ahí nos conocemos. Pero bueno, nos conocemos un poco antes con el doctor Ruiz, realmente cuando nosotros en el deporte gestamos todos aquellos proyectos que le hablé. Entonces ahí el doctor Ruiz, nos conocimos por la necesidad de la aprobación a nivel de rector, y él era vicerrector. Y empezamos a hablar, yo le digo, mire, tengo un proyecto y quiero que lo platiquemos. Y nos sentamos con el doctor Ruiz a ver el proyecto. Año, 2 meses. En desayunos periódicos, 1 o 2 veces al mes. Él analizó el proyecto, lo expulgó, como decimos en términos populares. Al fondo me dio ideas, me dio recomendaciones, las fuimos llevando. Al año, 2 meses empezamos a hablar y se implementa en la Universidad Da Vinci, en donde yo estoy dichoso de estar, honrado me siento de estar en la Universidad Da Vinci. Yo no quisiera estar en ningún otro lado. Ahí estoy muy bien. Y el apoyo que he recibido, principalmente del decano, pero desde luego de todas las autoridades, el Consejo Fiduciario, el Consejo Directivo, todas las personas en el país. Da Vinci somos una gran familia, y usted se ha dado cuenta, Fátima, nos apreciamos, nos queremos, pero más importantemente nos apoyamos, ¿verdad? Entonces, esa idea que yo tenía, pues encuentra una persona que tiene la suficiente capacidad de analizarla y decir sí o no. Y gracias a Dios dijo sí. Dijo sí. ¿Verdad? Entonces, cuando dijo sí, empezamos. Y bueno, el día de hoy es un éxito. El día de hoy es un éxito. Yo quisiera preguntarle del desarrollo de esta facultad, ¿cómo ha ido evolucionando? Si usted tuviera que decirme cuáles son los 2 o 3 principales hitos, los que hicieron cuando comenzamos esto, cuando cerramos esto, cuando evolucionamos en esto, como cuáles son los momentos históricos que cambiaron o que avanzaron o que hicieron que esta facultad sea lo que es hoy. Sí. Mire, lo primerito que tenemos que mencionar definitivamente es el día 16 de enero de 2017, cuando creamos, es decir, inauguramos la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida con la carrera de médico y cirujano allá en el campus central en Huehuetenango. Tal vez algo que fue fundamental e importante es precisamente, y por eso es que digo que, y menciono lo importante que ha sido nuestro señor rector, el doctor José Cyrano Ruiz Cabarrús, en la creación de esta facultad, porque él viene y genera la idea y me dice, mire doctor, pero usted va a necesitar un laboratorio para arrancar la Facultad de Medicina. Sí, le digo yo, definitivamente, es decir, crearlo o buscar dónde desarrollar los laboratorios. Muy bien, me dice, entonces, queremos un laboratorio. Y empezamos a planificar un laboratorio. Yo ya había tenido la experiencia de crear el laboratorio en el deporte, el laboratorio de Cideportes, de la Confederación Deportiva. Lo habíamos creado de la nada y funcionó. Entonces, ahora nos ponemos a crear el laboratorio. Ese hito fue importantísimo porque nosotros teníamos para enseñarle a las personas que íbamos en serio un laboratorio que no voy a preguntar, pero es un valor un poco elevado porque se compuso de lo mejor que había en el mercado internacional, desde luego, y entonces eso nos da un fundamento muy importante.
El segundo, diría yo, cuando nosotros lanzamos la Facultad de Medicina, pues costó poca publicidad, poco de todo, pero empezamos con 100 estudiantes. Una cifra redonda, que para mí es, no sé, yo no creo en las casualidades, pero sí creo en las divinas casualidades. Y es una divina casualidad, 100 estudiantes. Ese es otro momento importantísimo. El otro momento importantísimo es cuando decidimos con el señor vicedecano, el doctor Tulio Hernández Luna y yo, inmiscuirnos directamente en la docencia, dar clases con la experiencia que los dos tenemos. También el doctor Hernández ha estado en la academia y en la docencia por más de 25 años. Entonces decidimos participar en la docencia para estar cerca del estudiante y cerca de los profesores. Y empezamos dando 7 capacitaciones anuales nosotros mismos a nuestros profesores, para enseñarles no solo cómo crear competencias a los estudiantes, competencias profesionales, sino que también para enseñarles la estrategia de aprendizaje que queríamos que tuviera nuestra facultad. Y se logró. Esto nos da, yo no sé cuántos hitos llevo ya, pero el siguiente nos da que los estudiantes modifiquen su forma de aprendizaje, de ser 100%, ¿cómo se dice? 100% teóricos, mentales, a ser analíticos, a un análisis de concepto, por lo menos un 30% en el primer año y llevarlos a un 40-50% en el cuarto año antes de que pasen a los hospitales. Eso nos da un éxito tremendo porque nosotros habíamos situado nuestros indicadores de calidad en el cuarto año cuando el estudiante iba a ir a los hospitales y se iba a interrelacionar con los otros estudiantes de otras universidades. Y entonces ahí estaba el indicador, qué aceptación iban a tener, cómo los iban a recibir, si ellos iban a poder enfrentar todos esos retos que es el hospital en presencia de competidores. Y bueno, hemos recibido de los 8 hospitales en los que trabajamos felicitaciones de 5. Entonces ese es un indicador que nos dice a nosotros que llegamos al punto donde habíamos planteado esto. ¿Usted se siente cómodo? ¿Lo siento satisfecho? ¿Lo siento orgulloso de dónde está la facultad en este momento? Si yo le pregunto cuál es el futuro, cuáles son los retos, cuáles son los planes que están allí a la vuelta de la esquina con la Facultad de Medicinas y Ciencias de la Vida, ¿qué nos dice? El futuro me cuesta un poco verlo a distancia, pero puedo hacer proyecciones planificadas. La Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida no es solo medicina. Tenemos una licenciatura en nutrición muy exitosa también y ahora estamos por arrancar lo que es la carrera de deportes. Un técnico, no hay otro en Guatemala igual, que capacite técnicos en deportes, en cualquiera de las especialidades del deporte. Un técnico especializado universitario para entrenadores deportivos y que pueden proseguir posteriormente a la licenciatura en deportes. Entonces nosotros vemos esos 3 proyectos en el futuro cercano con muchísimo éxito, creciendo enormemente más. No nos interesan las cifras, queremos crecer precisamente en prestigio y en calidad. Eso es lo que nos interesa y creemos que ya el trabajo futuro va a ser cómo se proyecten nuestros egresados a la sociedad. La idea de nuestra Facultad de Medicina, su modelo educativo, lo que orienta precisamente es un proyecto de vida para nuestros estudiantes. Proyectamos que él genere su proyecto de vida, nosotros lo estamos ayudando a eso, para que ellos verdaderamente adquieran sus competencias profesionales y sean buenos científicos, buenos médicos. Pero ese proyecto de vida lo queremos convertir en un proyecto de vida ético. Es decir, que todo lo que saben, que todo lo que pueden hacer llegue a los demás, a otros profesionales de la medicina, a estudiantes de medicina, a través de que ellos puedan enseñar lo que saben, pero principalmente a la sociedad para promover la salud, prevenir la enfermedad,
curar la enfermedad cuando la prevención no es suficiente y rehabilitar a las personas. Ese proceso es en el que nosotros vemos a nuestros estudiantes ya especializados. Y cuando yo le hablaba le hablaba precisamente de los indicadores de calidad, ahora le voy a hablar del indicador de éxito. Nuestro indicador de éxito es qué porcentaje de nuestros estudiantes que van a egresar de las promociones van a lograr accesar los programas de posgrado. Porque eso es difícil. Tienen que tener competencias genéricas, además de las profesionales, bien implementadas para que tengan la posibilidad de accesar. ¿Qué porcentaje de ellos nos va a dar a nosotros la idea clara de cuántos lleguen, cuántos logren? Porque he visto en algunos lugares donde entran 6 de algún lugar y ninguno entra, ninguno se queda. Eso es un reto. Entonces queremos ver, ese es nuestro punto de éxito y ahí proyectamos el futuro. Ahí es donde verdaderamente creemos que debe estar la facultad. Que los estudiantes crezcan científicamente cada vez más en beneficio de la sociedad guatemalteca. Aunque usted no lo crea, estamos terminando ya el espacio. Esta conversación ha sido muy agradable, doctor. Y yo quisiera hacerle una pregunta que voy a replantearla. Yo a todos los decanos le he preguntado, ¿qué haría usted para terminar de convencerme de estudiar medicina? Y yo creo que ya hicimos algunos comentarios con respecto a mis reacciones con las inyecciones, pero si usted tiene a alguien enfrente, ¿cómo siente usted que realmente tiene la vocación? ¿Cómo termina de convencerlo para que escoja a la Universidad Da Vinci de Guatemala como su casa de estudios para formarse como el médico que usted nos está describiendo? Si la persona es usted, Fátima, yo le diría, por favor, no se desmaye frente a las inyecciones. Si no, no puede ser médico. Va a ser complicado, ¿cierto? Sí, pero cualquier persona, yo no la voy a tener que convencer, sinceramente. Mire, para ser médico, la medicina es eminentemente vocacional. La persona que no tiene una vocación verdadera para ser médico, va a tener el problema que no va a poder esforzarse a estar sentado estudiando 4 o 6 horas diarias. No, solo va a ver un libro de esos y va a ver cuánto pesa y va a decir, no, esto no. Mucho menos después, cuando llegue a un hospital y se encuentre con los olores, con las personas baleadas, con las personas atropelladas. Entonces, esto es vocacional. Ahora bien, si usted me pregunta específicamente que estudie con nosotros, bueno, yo estoy muy claro en qué tengo que decirle. La Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida, creo yo, que implementa una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva muy nuestra y que es la atención personalizada al estudiante. Y yo le diría, bueno, si tú quieres estudiar con nosotros, conversa con uno de los compañeros que ya están con nosotros. Y él te va a decir que nosotros les damos una atención personalizada, que el mismo decano, el mismo vicedecano, las autoridades mismas están allí para darles una atención. ¿Qué quiere decir atención personalizada para nosotros? El enfoque está hecho en el sentido de que, primero, nosotros somos vigilantes del rendimiento académico de nuestros estudiantes, permanentemente. Cuando vemos que el rendimiento académico de nuestros estudiantes empieza a descender, entonces entramos en un proceso de investigación con ellos. Como no tenemos tantísimos estudiantes, estamos llegando apenas a 1000. Entonces podemos hacer esto porque también no están los 1000 en primer año, ni en segundo, ni en tercero, sino que ya están distribuidos en toda la carrera. Pero vemos y nos entrevistamos y el primer contacto es el profesor que está capacitado para esto. Nosotros tenemos un staff de profesores altamente especializados. Ninguno de nuestros profesores puede ser criticado. No, todos tienen experiencia. Primero que todos son médicos especialistas, los de la rama de medicina, pero también son especialistas de los de las otras ramas y todos ellos tienen experiencia docente, pero lo más importante, están capacitados no solo por experiencia docente, sino porque están capacitados para enseñar medicina, que es diferente. Ni mejor ni peor, pero diferente. Entonces, bueno, cuando vemos eso, nuestro profesor está capacitado para hacer el primer contacto y decirle a la persona, al estudiante, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás bajando tus calificaciones? Ahí entran 2 aspectos que hemos generalizado. Entran muchos, pero hay 2 importantísimos. Uno, la situación social familiar.
tiene mucho que ver, o la situación social personal. Tuvo una noviecita, se enamoró, se pelearon, le afectó. Se están separando los padres o se divorciaron, les afecta tremendamente. Lo hemos visto, entonces tenemos a dónde referirlos para que se les dé el apoyo. Y el último es el económico. El económico afecta muchísimo al estudiante. Que los papás hicieron el esfuerzo y el intento y empezaron a lograrlo bien, pero de repente vino el COVID, se les cayó el negocio. Bueno, entonces también ahí los apoyamos. Y no voy a decir solo cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Tenemos ya contactados donde les den un crédito educativo, cosas así. No solo eso. Quiero decir mejor lo más importante. En el 2020, Universidad Da Vinci, esto nunca me lo ha querido autorizar el señor rector, pero con la venia de él lo voy a decir. Invirtió 2 millones de quetzales para condonar deudas y dar becas temporales a los estudiantes que tenían buen rendimiento y que cayeron en problemas económicos por el COVID. Eso me emociona. Mire, ahorita, sinceramente, cada vez que lo digo, se me pone mi piel así, porque me emociona. Nadie más lo ha hecho. Y es una obra del doctor Cyrano Ruiz. Lo que dije de él no es exageración, es cierto. Eso él lo ofreció y lo cumplió. Yo no sé cuánto se gastó, pero mi facultad gastó 112,000 quetzales en condonar deuda y en dar becas. Entonces, eso es historial. No sé si la convencería a usted, pero si quiere le hablo del pensum y entonces la termino, pero tendríamos que tener 1 hora y media más. No sé si eso la convence, pero ¿qué tal? ¿Estudiaría medicina con nosotros, sí o no? Probablemente medicina no estoy tan segura, porque el tema de las inyecciones y todas esas cosas, pero definitivamente esta 6ª entrevista que hemos tenido y que ya vamos a terminar, muchísimas gracias de verdad, doctor Chávez Mesa, por todo este tiempo. Creo que lo que es importante es que estas 6 entrevistas que hemos tenido hasta ahora nos ha permitido entender que sea la vocación, que sea la que uno tenga, estas puertas están abiertas para generar oportunidades y para que lo que podamos hacer como profesionales cambie nuestro propio entorno, el personal, el familiar, el comunitario y al final del país. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga el mejor de los días. Nos vemos en la próxima.